Hola, ¿qué tal? El día de hoy venimos a presentar el proyecto final de la materia de seguridad digital, el cual consiste en la seguridad lógica de vulnerabilidades y pruebas de penetración, presentado por mi compañera Jennifer Tinajero Santiago y un servidor Ángel Giovanni Martínez Fernández. Para comenzar, esta práctica se enfocará en mostrar un ataque con la herramienta de Kali Linux, enfocada en tareas relacionadas con la seguridad informática, el análisis forense y la auditoría de redes. El objetivo principal de la práctica es explotar una vulnerabilidad con Metasploit. Y hablando a grandes rasgos de Metasploit, pues es un framework multiplataforma escrito en Ruby que abstrae las tareas típicas de una instrucción, ofreciendo un esquema modular donde combinar e integrar distintos tipos de exploit y herramientas de acceso y control de equipos y servicios comprometidos. Y vamos a utilizar Metaexploitable. Es una máquina creada con fines académicos que ya posee varias vulnerabilidades que permiten que sea sencillo realizar pruebas sobre la misma. Para realizar una prueba de penetración es necesario considerar diferentes etapas. La primera de ellas consiste en recopilar información sobre el sistema objetivo, en este caso metaexploitable, y comúnmente se le conoce como etapa de reconocimiento. A partir de los datos obtenidos se tomarán las decisiones acordes y los pasos a seguir en etapas posteriores. Una vez que los datos han sido recopilados y analizados, se procede a la instancia donde se realizará la explotación sobre el sistema objetivo. La selección de los exploits que se utilizarán dependerá exclusivamente de la información obtenida en la etapa anterior. La configuración de las herramientas utilizadas en esta práctica fueron, como ya lo mencioné, Kali Linux y Metaexploitable. Metaexploitable y Kali Linux se encontrarán los links de descarga en el documento del proyecto final. Para comenzar con la práctica, vamos a abrir VirtualBox y como podrán observar ya se encuentran instaladas las máquinas virtuales Kali Linux y Metaexploitable. Para continuar con la práctica se debe de configurar la máquina virtual de Metaexploitable. La vamos a iniciar en VirtualBox. Y bueno, en la pantalla se está mostrando que está iniciando la máquina. Y en esta imagen nos muestra que ya la podemos utilizar. A continuación, en la parte donde dice Login with, nos menciona que msfanadmin va a ser con lo que podemos loguearnos y la contraseña, así que proseguiremos a loguearnos y a colocar lo mismo en contraseña. De acuerdo. Ahora que ya estamos logueados, vamos a ingresar como superusuario con sudo espacio -s. Ingresamos nuestra contraseña y listo. Ahora, para configurar la red de esta máquina virtual, bueno, se ingresa el siguiente comando: nano espacio barra etc barra network barra interface. Damos enter y como podemos observar en la ventana, pues ya tenemos una nueva función en donde vamos a ir directamente en donde dice inet DHCP. Vamos a borrar DHCP y vamos a introducir
static. Y vamos a dar enter y vamos a ingresar la IP que le vamos a asignar a esta máquina virtual. En este caso va a ser 192.168.192.20. Y continuaremos a dar enter para agregar la máscara de subred. En este caso va a ser 255.255.255.0. Ahora para guardar estos cambios vamos a dar control X. Vamos a decirle que yes. Y listo. Ahora después de salir vamos a colocar el siguiente comando, que es reboot, lo que indica que se va a iniciar la máquina virtual y va a guardar los cambios que hemos hecho en la IP y en la máscara de subred. Bien. Vamos a esperar que se reinicie. Y listo, la configuración de esta máquina ha quedado completa. Y para corroborar los cambios vamos a ingresar al comando que es nano espacio etc network interface. Y listo, está corroborado, se guardó exitosamente. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestra máquina virtual de Kali Linux para iniciar también con la configuración correspondiente. Iniciamos la máquina virtual. Colocamos el nombre de usuario y nuestra contraseña. Bien, ahora que ya nos encontramos dentro de nuestra herramienta de Kali Linux, vamos a proseguir a entrar a la configuración. Vamos a ir al apartado de red y vamos a dar en la ranura de cableado. Vamos a ir a la pestaña de IPv4 y vamos a darle clic en manual. Y en la dirección vamos a colocar la siguiente: 192.168.192.20.
168.192.10. Y en máscara de red vamos a agregar un 24 y listo. Vamos a aplicar. Vamos a inhabilitar y habilitar nuevamente el cableado. Listo. Ahora vamos a proseguir a verificar que la dirección IP se haya colocado correctamente. En este caso pues vemos que está listo. Ahora vamos a proseguir a que las dos máquinas se comuniquen, y esto lo vamos a hacer a través de un ping. Vamos a una terminal de Kali Linux y vamos a ingresar ping 192.168.192.20, que es la máquina de Metasploitable. Proseguiremos a dar enter y bueno, tenemos un pequeño error. Vamos a verificar en dónde está el error. Vamos a VirtualBox para verificar que Kali Linux y la máquina Metasploitable estén en bridge. Vamos a proseguir a dar ping de Metasploitable a Kali Linux, a ver si nos muestra la respuesta. Punto 10. Bueno, checando en dónde se encuentra el error, pues podemos observar que en la IP nos hace falta una D y vamos a corroborar si es realmente ese error. Vamos a modificar. Listo. Guardamos, control X. Y listo. Vamos a reiniciar. Y bueno, ya está reiniciándose nuestra máquina. Ahora ya nos debería de permitir realizar el ping de una máquina a otra. Así que vamos a iniciar de Kali Linux a Metasploit. Vamos a loguearnos, a ingresar nuestro password y a iniciar nuevamente como superusuario. Listo. Vamos a Kali Linux y realizamos nuevamente el ping. Y como podemos observar, ya hay comunicación de Kali Linux a Metasploitable. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la máquina virtual de Metasploitable. Vamos a hacer ping ping 192.168.10.
192.192.10. Damos enter y listo, tenemos conexión y comunicación entre ambas máquinas. Bueno, para continuar con el ejercicio, se continuará exclusivamente desde la máquina de Kali Linux, ya que Metaexploitable únicamente está fungiendo en este momento como la máquina víctima, a la cual con la herramienta de Metaexploitable en Kali Linux penetraremos sobre alguna de las vulnerabilidades que encontremos. Entonces, para ello regresamos a nuestra máquina de Kali Linux. Podemos abrir una nueva terminal y para invocar el framework de Metaexploit únicamente colocaremos el comando msf console. Como vemos, inicializa el framework. En este caso la versión 5. Y para comenzar, lo que vamos a utilizar para la etapa de recopilación de la información es nmap desde la propia consola de Metaexploit. Para ello solo basta con invocar el comando nmap e indicar los parámetros que se utilizarán. Los parámetros son los mismos que acepta nmap por sí solo, y de esta manera los datos serán almacenados en la base de datos de Metaexploit. Ahora, para obtener una observación rápida del sistema objetivo, se ingresará el siguiente comando, que es nmap -o x mayúscula espacio nmap.xml espacio -o mayúscula espacio -s v mayúscula -p 1 65 55 65 53 5 espacio -t mayúscula 4 y en este caso la dirección IP objetivo. Ahora, antes de podemos comenzar a correrlo. Este tipo de escaneo es un poco tardado, y mientras puedo explicar cada una de las partes de este comando. Con nmap, obviamente, como les había mencionado, es para invocar nmap dentro del framework de Metaexploitable. OX, toda esta parte de OX nmap.xml es especificar el nombre del fichero donde se colocará la salida del escaneo en formato XML de nmap. Con esta parte de "-o" habilita la identificación del sistema operativo de la máquina escaneada. Con "-sv" habilita la identificación de los servicios a la escucha en los puertos descubiertos en la máquina escaneada. P1-65535 es básicamente, le estamos diciendo que escanee todos los puertos, es el rango de puertos a escanear. En este caso son todos los puertos que existen en una computadora. Entonces con esto le indicamos el rango que escanee desde el puerto 1 hasta el puerto 65535. Con -T4 es el tipo de temporización
que puede ir en timeouts, tasas de envío de paquetes, etcétera. Y finalmente, pues la dirección IP objetivo. Como podemos observar, arroja los resultados del escaneo. Nos indica en la primera columna el número del puerto, el tipo de protocolo, el estado, en este caso todos estos puertos que está identificando son los puertos abiertos que a propósito Metaexploitable tiene para poder realizar este tipo de pruebas de penetración. El servicio que corresponde a cada uno de estos puertos, como vemos, servicios FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, etc. Y la versión en la que se encuentra cada uno de estos servicios de su respectivo puerto. También nos muestra dentro del escaneo la MAC address, en este caso de la máquina objetivo. Nos indica también los detalles del sistema operativo que está corriendo la máquina objetivo. Y bueno, toda esta información se guarda dentro de la base de datos de Metaexploitable. Ahora, propiamente se puede decir que desde aquí iniciamos con la explotación de las vulnerabilidades que se han escaneado o que se han encontrado en dichos puertos. Ahora hay que entender algunos conceptos. Vulnerabilidad refiere a un defecto de programación o configuración en la víctima o en una máquina objetivo. El exploit es el procedimiento a seguir para explotar una vulnerabilidad. Y hay otra parte, otro segmento que es la inyección del payload, que es la acción maliciosa a realizar sobre la víctima o el código malicioso. En este caso se obtiene acceso a un servidor. Vamos a hacerlo a través del puerto 21 del servicio FTP vulnerable. Esto mediante la identificación del servicio, la cual se encuentra aquí, la identificación de la versión del servicio y encontrando el exploit adecuado para el mismo. De la misma manera se inyectará el payload capaz de disponer una shell de comandos a merced del atacante. Entonces en este caso la aplicación es el servidor FTP en su versión 2.3.4. La vulnerabilidad sería la presencia de una puerta trasera en el código fuente que permite el acceso indicado como nombre de usuario. Y a continuación veremos los exploits y la inyección del payload. Entonces, utilizando la consola se realizará una búsqueda de un exploit en particular para este servicio. Y luego se llevará a cabo la explotación del mismo. Ok, para comenzar y para realizar la búsqueda se ingresa el comando search. En este caso le vamos a especificar el servicio BS FTPD. Nos arroja un resultado y el nombre del exploit. Nos indica la fecha en que se ha desarrollado, el rango de penetración, que se califica de malo a bueno a excelente, y la descripción. Como les había mencionado anteriormente, es un comando de ejecución de backdoor de una puerta trasera en la versión 2.3.4. Entonces simplemente para poder seleccionar este módulo o este exploit utilizaremos el comando use. Y lo único que haremos será colocar el nombre del exploit tal cual se muestra. Use exploit /unix /ftp
vsftpd-234-backdoor. Daremos en enter y como vemos se ha modificado aquí el seleccionador de los comandos, en el que nos muestra que ya está seleccionado o estamos usando en este momento el exploit. Podemos utilizar el comando showinfo, en el que nos muestra de una manera más detallada el exploit que estamos usando. Como vemos, nos muestra el nombre, el módulo, la plataforma, el tipo de arquitectura a través de lo cual se está manejando, la licencia, como les decía, el rango de penetración, la fecha, desarrolladores o desarrollado por, las opciones básicas. Ahorita nos metemos un poco con este punto. La información de payload y una descripción en un pequeño texto sobre este módulo que se está seleccionando, el cual a grandes rasgos nos dice que este módulo de exploit es un backdoor malicioso, el cual se agrega un archivo descargable de vsftpd. Esta puerta trasera fue introducida en la versión 2.3.4 en la fecha tal a tal, y nos indica también, esta información es valiosa, que este backdoor se ha removido en esta fecha, en el 3 de julio de 2011. Nos indica también las referencias y bueno. Una vez que se selecciona el exploit que se va a utilizar, se deben de configurar aquellos parámetros necesarios a través de la consola. Un comando ya lo hemos utilizado, que es el de showinfo, y ahora utilizaremos el showoptions, que como les comentaba se mete un poco con esta parte. Entonces colocamos el comando showoptions y aquí básicamente lo que nos indica en esta tabla es que enumera los parámetros indicando si son opcionales u obligatorios mediante el campo require, en el cual nos dice que tanto si utilizamos rhost como rport, los dos deben de ser requeridos. Quiere decir que los dos deben de ser conocidos. De hecho, en la descripción, en lo que nos marca en rhost, nos dice que para poder aplicar necesitamos saber forzosamente el host del objetivo, o un rango CIDR, un identificador CIDR, o algún archivo dentro del host junto con esta sintaxis, file path, o en su caso el puerto TCP del objetivo. Bueno, para ello utilizaremos el primero de ellos, el rhost, ya que conocemos la dirección IP objetivo. En esta instancia pues ya es posible configurar los parámetros, y para realizar esta tarea se debe utilizar el comando set seguido del parámetro y el valor que se desea establecer. Entonces para este ejemplo, y como lo comentamos, utilizaremos rhost. Entonces sería rhost set rhost y simplemente la dirección IP objetivo. Damos enter y como vemos aquí nos indica que se ha seteado rhost para esta IP. Ahora, esta es la parte del exploit. La parte del payload o el código malicioso es la secuencia de instrucciones que se ejecutarán una vez que se haya explotado con éxito la vulnerabilidad. Metasploit Framework posee diversos payloads con diferentes funcionalidades para cada tipo de arquitectura. Mediante el comando payloads se puede visualizar cuáles son compatibles. De esta forma se utilizan los siguientes comandos para establecer el payload. Primero utilizaremos show payloads. Y como vemos, para este exploit en específico,
hay un payload compatible, que es este, CMD Unix Interact. Y lo mismo que nos mostraba anteriormente en la tabla de, o más bien cuando buscamos un módulo, un exploit, de la misma manera se muestra para un payload. Se muestra el nombre, el rango de éxito y una pequeña descripción. Nos dice que es un comando Unix que interactúa con la conexión establecida. Entonces, para poder setearlo, será igual que con el exploit, solo que esta vez colocaremos el nombre tal cual del payload. Entonces, en este caso sería set payload cmd barra unix barra interact. Damos enter y de igual manera nos muestra que ya está seteado el payload. Para poder conocer un poco más de información podemos utilizar el comando show options. Y como vemos nos arroja esta información, las opciones del módulo. Si se dan cuenta aquí en rhost ya está seteada la dirección objetivo. Bien, ahora, ya que todos los parámetros han sido configurados, será posible llevar a cabo la explotación. Para ello solo bastará con ejecutar el comando exploit y esperar a que Metasploit haga su trabajo. Y básicamente ahí estaríamos penetrando en la máquina objetivo. Nos indica que ha iniciado con un user, que se ha spameado el servicio backdoor, ha encontrado la shell y nos indica que estamos en una sesión de controlando desde esta máquina que es la atacante, la 192.68.92.10, a la objetivo. Nos indica la fecha y la hora a la que lo estamos haciendo. Entonces básicamente se podría decir que en este momento tenemos control de la máquina metaexploitable desde el framework de Metasploit. Para ello, utilizando uno de los comandos de Linux, en este caso es ls, lo cual sabemos que nos muestra un listado de los directorios raíz de una máquina. Y como podemos ver, prácticamente ya tenemos el control de los directorios raíz de nuestra máquina objetivo. Dentro de... Básicamente hasta aquí terminaría la prueba de penetración, la cual resultó exitosa. Obviamente para esto existen recomendaciones de prevención. Las propuestas y las contramedidas y correcciones se pueden presentar en dos escenarios. En el escenario 1 es posible la actualización y reemplazo de los equipos o servicios vulnerables. Imaginando que esta máquina metaexploitable fuera una máquina en el mundo real en una organización, pues se aconsejarían nuevas versiones no vulnerables y proponer mejoras en la configuración. Esto en un primer escenario en donde es posible la actualización o el reemplazo de los equipos y servicios vulnerables. En un escenario 2, en donde no es posible la actualización y el reemplazo de los equipos vulnerables, pues en este caso el auditor indicaría propuestas para fortificar la red y los equipos y que permitan esta fortificación detectar y o impedir las intrusiones no deseadas, además de recomendaciones de administración de equipos, que esto va desde instalación de programas específicos con ese fin, con las instrucciones, configuraciones de firewall, etcétera, entre otras configuraciones. Es importante tener en cuenta que para evitar sufrir ataques e incidentes en una organización es necesario realizar todo este tipo de pruebas
y que la seguridad debe ser gestionada contemplando la necesidad de la realización de auditorías internas en seguridad informática dentro de un periodo de tiempo adecuado. Esto obviamente con el afán de identificar las vulnerabilidades en la infraestructura de seguridad en la organización o en la empresa, para así poder trabajar en una mejora en la protección de la información corporativa. Bueno, proseguimos a dar conclusiones con respecto a la práctica que se realizó. Y bueno, como podemos observar, pues en este caso se obtuvo acceso a un servidor a través de un servicio de FTP vulnerable. Mediante la identificación de la versión del servicio se pudo encontrar el exploit adecuado. De la misma manera, pues se inyectó un payload capaz de disponer de una shield de comandos a merced del atacante. Si bien este es un ejemplo específico donde el acceso se logró a través de una vulnerabilidad conocida por una versión antigua del software BSFTPD, también es posible que esto ocurra en un escenario real. Asimismo, los atacantes reales pueden ser más complejos o combinados. Sin embargo, esto es un buen comienzo para tener noción sobre cómo se realizan ataques con Metasploit. Y bueno, finalmente, pues vale la pena destacar que no existe una herramienta capaz de ejecutar automáticamente una prueba de penetración de calidad. El auditor, es decir, quien realiza las pruebas de penetración, que en este caso se le conoce como pentester, siempre debe recurrir al uso de su imaginación y conocimiento, cualidades que pondrán a su disposición una gama de herramientas que le permitirán ejecutar una prueba precisa y contundente sobre el sistema para obtener resultados de calidad. Pues de nuestra parte eso sería todo. En el documento de la práctica se encuentran las referencias, se encuentra toda la información, tanto de las pruebas de penetración, sobre el ejercicio como tal, en qué consiste un test de penetración. Y también, como ya había mencionado mi compañero en un inicio, se encuentra el material que son las imágenes de Kali Linux y de Metasploitable. Al igual se deja un link de YouTube para una práctica similar y de configuración de todo lo que se ha explicado en este video. Por su atención, muchas gracias.